Continuamos conversando con Rafael Calderón, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, que nos ha traído noticias acá, sobre todo un representante, como decimos, no, hijo de su provincia, Azua. Don Marco, usted quería preguntarle algo. No, yo quería hacer una referencia simple. Desde los tiempos históricos se habló de que Azua, que fue escenario de grandes batallas, dice que los azuanos libraron batallas a pedradas. Se conoce a los azuanos como los tirapiedras. Ganaron, pusieron en jaque al enemigo invasor a fuerza de piedra. Pero ahora está bien, pero lo pusieron en jaque, malo que perdieran. Sí, pero ahora me dicen que en Azua ni piedras hay. Ay. En realidad no sabemos si es cierto, pero ¿qué han hecho con las piedras? ¿Qué han hecho con los escenarios medioambientales? ¿Qué se ha hecho con la producción? Todavía Azua, que es uno de los centros, de los escenarios de producción más importantes de la musácea, banano, etcétera, y de Azua hay o había, no sé, que me desmienta nuestro invitado, el guineo que se produce en Azua hay que llevarlo a Manzanillo para poderlo exportar. Entonces, ¿cuáles son las conquistas que usted habla de que había en Azua? Oiga bien, la producción de Azua, la producción agrícola, para sanearla, para tener el valor de exportación, había que llevarlo a Manzanillo. Realmente, Calderón, explíquenos un poquito sobre ese tema. Bueno, lo primero que te voy a decir, Marco, es que en los gobiernos del PLD, las inversiones en la provincia fueron de más de 200.000 millones de pesos. Bueno, usted tiene unas acusaciones de que usted, como senador, a usted le llamaban el shortstop, porque todo lo que iba a pasar para el sur, usted lo capturaba para invertirlo en Azua. Eso es verdad. Nosotros gestionábamos en el presupuesto nacional de cada año que se incorporaran los recursos para obras en la provincia. Eso siempre ha sido así. Siempre lo hemos hecho. Por eso es hijo meritorio de Azua. Desde el Hospital Taiwán, que se construyó el gobierno del amigo Hipólito Mejía, fueron 15 millones de dólares que yo gestioné donado con el gobierno de Taiwán. Más 5 millones que puso el gobierno de Hipólito para construir ese hospital. Desde esa época y antes de ahí, hemos estado gestionando obras para la provincia. Pero el gobierno del PLD ampliaron la presa de Sabanayegua para llevarla a 411 millones de metros cúbicos de agua, que es la segunda o la tercera más grande del país. La presa de Monte Grande la dejó en casi un 80% y no la han terminado y dejamos el dinero ahí. Pero eso se inauguró hace tiempo ya. No, hombre, que va a inaugurarse si no ha terminado. Y se quedó, y dejamos el dinero ahí y no se ha terminado. No han hecho el acueducto múltiple que lleva esa presa. No han hecho los canales que lleva esa presa. No han distribuido las parcelas que hay que distribuir a los agricultores que se beneficiarán del agua que se administre con esa presa. Las casitas que sean 400 y pico las hizo el PLD y las dejó construidas. El PLD hizo 53 escuelas nuevas. Hay 7 sin terminar. Una de ellas es la de la Yaya, que no sé si, creo que no la han terminado todavía. En Pueblo Viejo, abandonada totalmente en un monte, que no la pudimos terminar en los gobiernos del PLD, ciertamente. A ver, el desarrollo de la agricultura, en eso teníamos en ese momento alrededor de 200.000 tareas de plátano de guineo. Pero es verdad, 120.000 tareas de tomate. Pero es verdad que para exportar esos guineos había que llevarlo a... Había que llevarlo allá porque el puerto de Azua se ha destinado exclusivamente a la importación del gas propano, el gas de cocina, que lo maneja Opuvisa, que es una empresa que la controla el Banco Central, ahí en Azua, y ellos son los mayores importadores de gas, por lo menos que consumen el sur. Y se utiliza para la importación del clinker para la fábrica de cemento, la fábrica de cemento de Santo Domingo, que está en Azua. Básicamente para eso. Pero ese puerto se pudo haber ampliado para poder exportar, porque ese puerto tiene calado suficiente para recibir embarcaciones de tamaño considerable. Pero el 10% del guineo orgánico que se exporta del país viene de Azua.
o venía, no sé ahora cómo está. Y el resto venía de Manzanillo. Evidentemente era más cómodo, más fácil, tal vez más rentable para las compañías, las grandes compañías que manejan ese rubro, llevarla en camiones hasta Manzanillo, que es un absurdo. Estando tú en la misma costa con un puerto marítimo, lo ideal es eso. Pero todavía ocurre eso. Ahora creo que en menor medida porque se ha disminuido la producción de guineo orgánico, porque el gobierno de Danilo sobre todo le construyó varios, ¿cómo se llama eso? Son lugares donde se preparan los racimos de guineo, se lavan, se empacan, son empacadoras. Y le financió eso prácticamente donado. ¿Eso fue parte de la visita sorpresa? Sí, a los productores agrícolas, claro. Algunos de ellos costaban 10 millones, 15 millones de pesos, y eso siempre se le facilitó a esos productores agrícolas en la provincia. ¿Qué ha hecho el gobierno en Azua en los 5 años que tiene? Bueno, hizo unas instalaciones de la UAS, que es una extensión de la UAS, que nosotros luchamos enormemente para que eso se diera. No se dio los gobiernos nuestros, se dio ahora, y esas instalaciones están ahí a medio palo, porque no es que sean tampoco, no es que son unas instalaciones como son las de San Juan o son las de Barahona, sino que han hecho ahí unos 4 o 5 edificios para alojar estudiantes que cogen no sé cuántas materias y de cuáles carreras, pero tampoco es un centro como el que pensamos nosotros que debió haber hecho ASUA, un centro regional, una universidad que cubriera toda la región. Ahora, ¿qué han hecho además? El hospital de traumatología, que lo inauguraron en la construcción del edificio, pero sin equipo, todavía no está funcionando. ¿Actualmente está así? Pues claro, pues que inaugura las cosas sin que estén funcionando. Azua es el centro del sur. Una cosa que nosotros peleamos mucho, que se construyera, que es una necesidad urgente de la provincia, es el acueducto de agua potable. Azua necesita un acueducto, pero un acueducto de verdad. Incluso se había planteado un proyecto que lo diseñó un arquitecto ingeniero que es amigo nuestro, que venía con el agua bajando por gravedad desde Palomino, que es una presa que también está allá en la cordillera, pertenece al municipio de Paz de las Casas, y esa agua de Palomino bajaba por gravedad y le daba agua a Boechío, a Arroyo Cano y a la provincia de Azua completo, por gravedad. E incluso podía generar electricidad en todo el camino, porque con la velocidad que llevaba el chorro de agua, podía pero la oposición en 20 años no lo hizo, y ahora reclaman que en 5 años lo hagan. No, yo estoy diciendo, yo digo que no pudimos hacerlo. Yo estoy admitiendo que el acueducto, se mejoró el acueducto, pero esa no es la solución. La solución es hacer un acueducto nuevo. ¿Qué obra realmente? Si usted tuviera la oportunidad, vamos a decir 5, porque las necesidades son grandes en todas partes, de hacer en Azua, ¿qué usted hiciera? Yo destinaría recursos a la construcción del acueducto, en primer lugar. En segundo lugar, destinaría un programa de estímulo al desarrollo del turismo, sobre todo en las playas de Palmar de Ocoa, de La Charca, de Estebanía, en la parte de Los Negros, la parte de allá de Terrera, con Caubita, con Ubero, Playa de los Negros, Playa Blanca, Playa del Muerto, Monterrío, la parte de Azua, Caracoles. Entonces nosotros tenemos alrededor de 30 o 40 playas. Pero usted no haría un ITLA que es la... No, el ITLA nosotros lo solicitamos, incluso estuvimos a punto de iniciarlo, pero no se pudo lograr, porque también te voy a decir una cosa, no es tampoco que el ITLA hay que poner un ITLA en cada provincia del país. No, pero Azua como el centro del sur, verdaderamente... Azua debe tener un ITLA regional. Claro. Un ITLA regional, pero con toda la tecnología, con todos los laboratorios, con todos los avances que debe tener una institución académica como esa. Entonces, ese es un tema, pero yo no le voy a pedir eso a este gobierno, porque imagínate, cuando yo oigo que van a fusionar educación superior con educación básica, es una época donde las sociedades se caracterizan y avanzan fundamentalmente por el desarrollo científico, tecnológico y de las comunicaciones, que es lo que realmente crea riqueza, conocimiento nuevo. Entonces tú vas a eliminar la educación superior, que es la que está supuesta a estimular la inversión en I+D, investigación y desarrollo, para crear riqueza. Eso no lo voy yo a pedir por el gobierno, porque como usted desempeñó gran parte de una historia en la parte económica.
Secretariado Técnico de la Presidencia, de Hacienda, etcétera. ¿Qué habría entonces que hacer en Asua, como ya hemos dilucidado que es el centro del sur? ¿Qué habría que hacer para que Asua verdaderamente se convierta en ese eje desarrollador hacia todos los lugares, tanto el sur como la parte norte, etcétera? Realmente como una obra capital. Mira, Marcos, cualquier país que quiera desarrollarse tiene que invertir necesariamente en los medios de comunicación. Tú tienes que invertir en puertos, en aeropuertos. Tú tienes que invertir en carreteras. Tienes que invertir en la interconexión de las comunidades, tanto internas en la provincia como con las demás regiones cercanas. Eso es un punto importante. Pero tú tienes que invertir en educación. Tú tienes que invertir en educación para que la juventud, desde la niñez, su cosmovisión, es decir, su concepción del mundo, su visión respecto de lo que acontece en el mundo, esté amparado, esté fundamentado en un esquema cultural sólido que viene desde la niñez hasta la adultez, donde los principios y los valores sean claves y sean claramente determinados por el Estado como política cultural, para que la juventud pueda incorporarse a la sociedad con mayor nivel de productividad, con mayores posibilidades de generar riqueza, porque eso está claro. Entonces, hay que invertir en los medios de producción. Usted no tiene que invertir en la ¿cómo se llama? Agroindustria. Tiene que invertir en la producción agrícola, en la producción pecuaria. Allá en Asua tú conoces que hay un proyecto de producción de peces. Pero eso está abandonado. Eso está abandonado desde el gobierno pasado. Lagunas donadas por el gobierno de Taiwán. Desde el gobierno pasado está abandonado. Ningún gobierno le ha hecho exactamente. El gobierno de Danilo intentó recuperar eso, pero las autoridades del momento la culpa de eso lo tienen los azuanos. No sirvió. Los azuanos son los que tienen la culpa, incluyendo usted. Pues está bien. Porque usted era, yo hice todo lo que había que hacer para que eso se recuperara. Lamentablemente no me hicieron caso. Pero es un proyecto que está ahí perdido. Y fue una inversión y una donación del gobierno de Taiwán que pudo haber puesto a trabajar muchísima gente, además de haber desarrollado una cultura de producción de peces dentro y fuera del mar. Óigame, usted... Donde desemboca el río Tábara con una preciosidad extraordinaria. Usted ha hecho una radiografía de muchas cosas de Asua, pero desde el punto de vista sociológico y político, usted que anda en las comunidades, ¿cuál es en este momento la percepción de la gente, la comparación de la gente con lo que fue la gestión del presidente Danilo Medina, en breve minuto, 3 minutos, nos lo puede decir, con lo que ha sido la actual gestión? Porque usted acaba de decir cosas que se han hecho, las que se han dejado de hacer. ¿Cuál es la percepción y hacia dónde se dirige Asua en estos momentos con las políticas que se están aplicando? Mira, Domingo, esto no es un problema de percepción, esto es un problema de realidad. O sea, la gente está sintiendo realmente que hoy vive peor. No hay duda de eso. Y los jóvenes, la gran mayoría de los jóvenes, clase media y clase baja. En Asua clase alta serán algunos empresarios. Pero clase media y clase baja está sintiendo la costilla, la dureza de la situación, de las condiciones económicas que está viviendo. No es fácil ir a un supermercado con 5,000 pesos a comprar. Tú tienes que estar mirando qué es lo que tú vas a comprar. Porque si no, este país tiene que devolver de la casa. Si en Asua se hacen ahora mismo unas elecciones, la oposición contra... No hay duda de eso. No hay duda de que la oposición gana unas elecciones en la provincia de Asua. ¿Cómo lo va a hacer en el país entero? Más que hay un disgusto generalizado con respecto a este gobierno. Lamentablemente, aunque hayan tenido la mejor de las intenciones, no han podido gobernar. Yo recuerdo cuando llegaron al gobierno, el amigo Paliza dijo, yo no sabía que el Estado era tan grande. Bueno, se quedaron en lo grande entonces. Bueno, gracias don Rafael Calderón por estar con nosotros y hablando un poquito sobre la situación precisamente de Asua y cómo está la situación social allí. Lo cogió todo para Asua, no habló del país. Sí, pero él es un defensor, por eso le dicen hijo distinguido de Asua.
Sí. Sí, sí, sí. Bueno, señores, no tenemos más tiempo para más. Dándole las gracias, Rafael, por estar Gracias a con nosotros. ustedes, Y los vamos a invitar a un próximo programa para hablar detalles importantes sobre la producción. Sí, claro. Y de la candidatura del PLD. Claro, claro. Bueno, señores, hemos llegado al final de su programa El Punto. Será, pues, hasta una nueva entrega.